Bienvenido sea, soy tu amiga Celia Covarrubias, tu Master Coach de vida y de negocios, y hoy voy a llevarte por el camino de la liberación emocional. Claro, es hora de darte cuenta que reprimimos esas emociones y que solo nos causa dolor. Caminemos juntas en el camino de la represión primero para liberar después todo ese caudal emocional. Adelante. Seguramente te ha ocurrido que a veces callas cuando quisieras hablar y sonríes cuando por dentro lo que quisieras es llorar. ¿O maltratas con culpa? Claro. Hoy quiero que descubramos juntos o juntas por qué ocurren dentro de ti esas actitudes. Y es que tras todas esas conductas que tú misma o tú mismo no te explicas, se oculta un mecanismo de defensa que ha sido ideado para lastimarnos menos. Es un mecanismo de defensa que a veces nos hace sufrir más y que hoy te convoco a que aprendamos a dominar. Ay, sí, a veces bajamos la mirada porque no queremos ver. Apretamos los dientes para quedarnos callados y no gritar lo que queremos decir. O nos tragamos la saliva para diluir esa angustia que tenemos. O hasta llegamos a pegar con el puño en la mesa para no levantar la mano. Sí, todas estas manifestaciones no son más que emociones en carne viva que hemos preferido silenciar. Represión. Represión es el término psicológico e inhibición es su consecuencia. Es decir, se trata de una especie de incapacidad para lograr ser felices y para lograr vivir libremente esta vida maravillosa que nos fue regalada. Es la represión, ese mecanismo de defensa según el cual el yo rechaza ciertos pensamientos, ciertos deseos o afectos. Se trata de esas emociones y de esos sentimientos que considera inconfesables e inaceptables y los relega al inconsciente. Sin embargo, todos estos, a pesar de ser reprimidos, no lo dudes ni por un instante, continúan operando y perturban los diversos modos de tu comportamiento, obligando al yo a una continua vigilancia para evitar su aparición en tu nivel consciente. Este esfuerzo continuo y permanente puede derivar en una neurosis, de la cual tal vez ya estemos padeciendo y ni cuenta nos damos. Amigos, la represión es un mecanismo de defensa, sí, mediante el cual el yo impide ese acceso a la conciencia. O bien, expulsa de ella impulsos, tendencias, fantasías o incluso pensamientos que serían inaceptables para esas entidades sensoras, ya sea conscientes o inconscientes, que tiene nuestra personalidad. Estoy segura que empiezas a darte cuenta de que un mecanismo está por ahí afectando y determinando la calidad de tu vida diaria. Acerca de este tema, podríamos hacernos 3 preguntas fundamentales. ¿Estás listo, por favor? ¿Estás lista? Toma nota. Quiero que hagas conciencia de cuántas cosas, cuántos pensamientos, cuántos impulsos, cuántas ideas, cuántos sueños has venido reprimiendo. Pregúntate, por favor, ¿qué es reprimido? Reprimimos algo que no nos gusta, o mejor dicho, algo que nos resulta intolerable, pero, oye, la pregunta de fondo es, ¿y por qué te resulta intolerable? Para poder comprenderlo tenemos que partir de una premisa básica. Nuestra estructura psíquica está compuesta por una parte consciente y por otra inconsciente. Si muchas veces no queremos saber qué es lo que hay en nuestro inconsciente, es justamente porque allí, en ese punto ciego, está guardado aquello que hemos venido reprimiendo por años
y a lo largo de nuestra historia de vida. Pero como este no es un recipiente que esté cerrado herméticamente muchísimas veces, esas ideas reprimidas surgen a la menor provocación a través de una palabra o de un gesto sin que tú, de manera consciente, puedas evitarlo. Estas señales, claro, pugnan por salir a la superficie consciente y se manifiestan a través de lapsus, de chistes, de tics, de esas explosiones de irritabilidad que de pronto te parecen tan incomprensibles, a través de síntomas o de rasgos de carácter. Si nos diéramos cuenta tan solo de que un error en nuestros mapas mentales está provocando esos lapsus, seguramente nos apenaríamos. Pero no solamente por haber sido descubiertos por nuestro interlocutor o por la persona con la que estemos desahogando eso que pugna por salir. Porque, ¿sabes? Seguramente los demás ni siquiera lo notan o no le dan importancia. Lo más terrible, lo doloroso y lo que nos hace sonrojarnos es que quedamos al descubierto delante de nosotros mismos. Vámonos con la segunda pregunta. Ya te preguntaste, ¿qué he estado reprimiendo? Y ahora quiero que te preguntes, ¿por qué lo reprimo? La represión es un mecanismo inconsciente, ¿cierto? Supongamos que nos aparece por ahí algún pensamiento que nos compromete, que no toleramos o que no queremos aceptar. Ese pensamiento, esa escena que vemos o esa situación que vivimos serán de inmediato descartados, rechazados, reprimidos. Nuestra conciencia será la encargada de hacerlo y en ese sentido, ese supuesto pensamiento intolerable se hará inconsciente. La conciencia, que es generalmente una conciencia moral, tiene límites, tiene creencias, tiene certezas que son las que han venido sosteniendo tu vida minuto a minuto durante todos los días. Es inevitable pues que estos estén haciendo un trabajo de vigilancia permanente y el resorte que los mueve es el bien y es el mal. Inevitable consecuencia de tu sistema de creencias, inevitable consecuencia de una cultura, de una clase de formación que tú ni siquiera has analizado. La represión interna o psicológica está concebida como aquello que está destinado a ser olvidado. Lo reprimido es lo olvidado. Esto ocurre a nivel consciente, pero también existe una represión inconsciente, por supuesto, muchísimo más profunda, que es la que aparece casi antes de que el deseo o la tendencia o la idea se pongan de relieve. Entonces, la persona, tú, ni cuenta te das que reprimiste. Directamente ni siquiera te alcanzaste a atrever a desear. Este es un tipo de represión en las fases más profundas de tu inconsciente. Que mediante ese mecanismo de defensa ha olvidado, ha dejado de lado o simplemente no has tenido ni siquiera conciencia de ese deseo que no afloró. ¿Ok? Vámonos a otra pregunta. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro exterior, en nuestra calidad de vida si reprimimos? Vamos a revisar lo que ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, si reprimimos estamos gestando la inhibición y por lo tanto se inhiben 3 tendencias básicas, a saber, número 1, estamos inhibiendo nuestro deseo de poder, que es natural, que no te asuste la palabra poder. Estamos reprimiendo también el deseo de tener, picado y escondido a través de una historia que mi mente se inventa para que yo logre esto. Y 3, se inhibe y se reprime nuestro deseo sexual. ¿Sabes? Todo acto de la vida es un acto expansivo, es un acto tendiente a, por ejemplo,
Quien está inhibido en sus deseos de posesión, al no poder tener nada en la vida, es posible que se transforme en alguien totalmente inhibido en su capacidad de trabajo, en su proceso de tener dinero o en su intento de mejorar económicamente. Cuando una persona en su niñez, por ejemplo, fue reprimida en sus deseos de tener, es probable que se convierta en un adulto, en alguien diarreico, que todo lo entrega y que nada puede conservar para sí mismo, o al revés, es un mezquino que ni siquiera siente el deseo de dar a los demás. Cuando una persona, por otro lado, está inhibida en su sexualidad al haber sido reprimida en su niñez, se puede transformar en dos grandes extremos. En una persona que ni siquiera posee deseo sexual, o, al contrario, transformarse en un Don Juan irremediable. O en una ninfómana en el caso de las mujeres, que justamente se excede en ese apetito sexual. Se pasa al otro lado sin tener conciencia de eso que inconscientemente está reprimiendo. Ojalá te esté haciendo sentido todo esto y hoy estés teniendo una explicación lógica y natural para esa forma de ser, ese yo soy que ha venido privando en ti. Y entérate, lo maravilloso es que al identificarlo y poder identificar ese pensamiento que genera esa emoción que has venido reprimiendo, ese yo puede cambiar y no estás solo, no estás sola. Aquí está tu amiga Celia Covarrubias con todas las técnicas, las herramientas y las habilidades para llevarte de la mano. Tú solo tienes que tomar acción ahora mismo. Y déjame ahora darte el perfil de alguien que ha estado reprimido emocionalmente. Sabes, cuando una persona se encuentra inhibida a través de la represión emocional, aparecen dos grandes troncos en su vida. Estos dos troncos se hacen evidentes sobre todo en el campo del poseer. Número 1, la comodidad. Número 2, las pretensiones exageradas. Las personas inhibidas desarrollan, por un lado, una gran pretensión y por el otro lado, una gran comodidad. Por ejemplo, quieren tenerlo todo, pero duermen hasta las 12 del mediodía, de manera que no pueden acceder de esa manera a nada. Este tipo de conducta la descompensa neuróticamente. Número 3, las sobrecompensaciones. Este es otro elemento que aparece en las personas que son inhibidas por esa represión emocional que han padecido. Una persona que fue inhibida en su tendencia sexual se puede transformar en un seductor incorregible o en una ninfómana, esto es por sobrecompensación. 4. Represión y enfermedades psicosomáticas. El cuerpo habla lo que la boca calla. Todo se canaliza de alguna manera. No pretendas, hoy que estás tomando conciencia, que toda esa emoción acumulada que está en tu mente no tenga una fuga o una canalización. Por supuesto que sí. ¿A dónde crees que van las represiones? ¿A dónde crees que van las pérdidas y los dolores? Claro, al cuerpo, a esa nave maravillosa que tú elegiste para transitar en esta vida. Más de una voz del cuerpo se debe a una no resolución de manera que no sea explicado en la conciencia. Por ejemplo, la impotencia parte de una represión en las tendencias sexuales. ¡Qué interesante! Me encanta saber que estás tomando conciencia, que estás conociendo a tu cuerpo, a tu mente, a tu pensamiento, a las emociones que provoca, y ya que todo esto está dando resultados en la vida, pero también sé que estás tomando conciencia de que al saber todo eso, estás en la posibilidad de cambiarlo a partir de cambiar tus propias raíces de pensamiento,
Vámonos con el número que sigue, 5. La timidez y la represión no son lo mismo. Es importante que logres tener esta distinción. La represión es anterior a la timidez. Las personas inhibidas no dicen, ay no, no me animo. No. Las personas inhibidas ni siquiera se dan cuenta de que ese deseo está allí. Ni siquiera se atreven a desear. 6. Satisfacciones sustitutivas. Claro, se trata fundamentalmente de una inhibición del deseo. Ocurre, por ejemplo, en la gente que está obsesionada, que pueden comer y en realidad no son apetitos los que tenían. Una persona obesa o con sobrepeso no tiene apetito físico. En realidad, ese apetito es una forma de canalizar esa represión. Para ayudar a estas personas hay que transformarlas en seres deseantes. Y tu capacidad de desear proviene de que identifiques justamente esa represión emocional para que aflore ese natural deseo de todo lo que tú mereces. Ay, y si te parece, vamos ahora a hablar de cómo dominar esa represión. ¿Sabes? Las represiones drenan la energía que tú traes a la manera de un país acosado por conflictos bélicos internos. En estas condiciones, la energía que los seres humanos invierten o deberían de invertir en amar, en trabajar, en crear, tiene que ser destinada al mantenimiento constante, permanente de la represión que estás sufriendo. Por lo tanto, es muy importante que hoy aprendas a liberarte de ese mecanismo de defensa que te está impidiendo que puedas desarrollarte plenamente en todas las facetas que un ser humano puede desarrollarte. ¿Cómo luchar contra ello? Bajar las pretensiones, aumentar la actividad, ponerse expansivo y captar ante la vida son solo algunas de las claves para combatir la represión. En algunos casos, por supuesto, la ayuda psicoterapéutica se hace indispensable. A través de una técnica terapéutica o de el coaching o de cualquier proceso de este tipo, lo que logramos es hacer consciente todo ese material que hemos venido reprimiendo y entonces tú poco a poco vas a dejar de sentir esa cosa difusa que no sabemos cómo expresar, pero que se llama angustia. Esa angustia que te hace subir calor a la cara cuando te encuentras frente a una persona del sexo opuesto, o que te impide acceder a una relación amorosa o sexual, o te hace padecer cualquiera de las manifestaciones de la inhibición sexual, anorgasmia, por ejemplo, impotencia, etc. Qué bueno que estás empezando a comprender todo ese dolor emocional que no te has atrevido a confesarte ni a ti mismo. El objetivo de las sesiones de coaching o de alguna terapia de algún tipo está orientado no a la eliminación de la represión, no, sino más bien a la búsqueda de que tú logres permear esas defensas, que se te permita tener un contacto regular con tu mundo interno, que se refleje en acciones creativas, que sean dirigidas a un mejor manejo de los resultados en tu mundo exterior. Te preguntarás seguramente cómo es, Celia, que se relaciona la represión y el sexo. Bueno, mira, si lo que reprimimos insiste en salir a flote desde ese escondite inconsciente, es justamente porque no va en contra de una moral social, sino que tiene su origen en algo que para nosotros es o fue inmoral
a partir del significado que sin darnos cuenta le dimos. ¿Y qué cosa más que el sexo puede estar en relación con lo reprimido? Te quiero preguntar, ¿qué cosa más fuerte que el sexo hemos reprimido sin darnos cuenta? Y no se trata del sexo genital, se trata de nuestra sexualidad toda. Al ser seres sexuados, nos hemos constituido como varones o como mujeres, y esta sexualidad psíquica que nos constituye permanentemente, tenemos que llevarla con nosotros a todos lados, como así también a la represión. Pero, ¿qué tendrá aquello relacionado con la sexualidad que no podemos tolerar? Preguntémonos, ¿qué es eso que se reprime? ¿Por qué la sexualidad es tan conflictiva para los seres humanos? La única sexualidad es la humana. Entre un perro y una perra, entre un animal o básicos, no hay sexualidad, ¿sabes? Solo hay sexo, solo hay un acto genital. Basta con que uno sea macho y el otro sea hembra para que puedan realizar el coito, el acto sexual y procrear. Pero nosotros, los seres humanos, nosotros además de copular, hablamos. Y al hablar sobre nuestro sexo, le damos múltiples y multifacéticos significados. Este deja de ser un simple acto para procrear, para dar vida a la especie, y se transforma entonces en una relación que puede ser sexual sin siquiera haber sexo. Ahí es donde la situación se complica. Como seres humanos sexuados y además parlantes, la sexualidad se convierte en una particularidad. Lo placentero del sexo se convierte en algo más que un fin de reproducción, en un fin en sí mismo, y es en esa particularidad donde aparecen esos mecanismos de represión que al día de hoy han venido haciendo presa de ti. De lo que se trata hoy, y te invito, te convoco a que lo hagas, es de volver a poner palabras, significados a lo reprimido, o bien escuchar lo reprimido a través de las palabras, para dejar hoy de avergonzarnos de lo que en verdad desconocemos, pero además, por desconocido, no nos permitimos disfrutar para aflorar en ese ser humano completo que somos, en esa mejor y más extraordinaria versión de ti mismo. Te convoco hoy, te exhorto, liberémonos ya de todas esas emociones reprimidas y empecemos a vivir en plenitud. Por favor, comparte este video. Decídete ya y márcame en WhatsApp. Estoy en el 55 2702 2647 lista, con todas las técnicas de programación neurolingüística, con los recursos maravillosos de la hipnosis conversacional para llevarte a generar ese músculo de la inteligencia emocional y juntas, generar esa versión maravillosa de ti misma. Nos vemos muy pronto. ¿Sabes dónde? En el camino del éxito. Ojalá, estoy segura que esta información está a punto de cambiar tu vida.